Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta de unos biscottis. Los biscottis son unos panecitos de origen italiano, son unos panecillos así largos con almendras son los originales. De seguro cuando los vean van a decir yo ya los he visto por ahí, pero a lo mejor nunca los han probado, no sé. Hay de muchos sabores, se pueden hacer de chocolate con pistacho, de especies, de muchísimos sabores, y en esta ocasión los vamos a hacer los tradicionales de almendra y les vamos a poner almendra y cranberry, los vamos a acompañar con eso. La verdad son una delicia, yo creo que son de los favoritos aquí en casa cuando es temporada navideña y también durante cualquier época del año los pueden hacer porque son deliciosos. Son muy duritos, muy crocantes, ideales para la gente que le gusta chopear en el cafecito, son ideales para ese tipo de combinación. Entonces espero que les gusten mucho. Recuerden que en la descripción del video encuentran toda la lista de ingredientes y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar mezclando todos los secos. Tenemos harina, azúcar, royal y sal. Y vamos a darles una ligerita mezcladita a todos a que se integren. Si se fijan, no vamos a utilizar batidora ni nada, lo vamos a hacer con las manos. Sus manos súper limpias y muy bien lavadas. Vamos a trabajar con ellas y voy a agregar la mantequilla que la tengo muy fría. La tengo muy fría en cuadritos pequeños y voy a empezar a trabajar con mis manos presionándola para que se incorpore toda en mi mezcla de harina con azúcar. Una vez que la mantequilla quede perfectamente integrada, si se fijan hasta cambió la harina un poquito de color, vamos a agregar los huevos. Vamos a estar utilizando 2 huevos que los voy a poner aquí en un pequeño bowl para asegurarme que vienen en buen estado y para asegurarme que no se van cascaritas. Y una vez que los tengo aquí, los voy a mezclar un poquito. A que se unifiquen, y aquí voy a agregar mi extracto de almendra también y voy a agregar una cucharada de leche. Si después me hace falta voy a poner un poquito más, pero por lo pronto voy a empezar con una y voy a mezclar todo esto muy bien. Y toda esta mezcla de líquidos la voy a agregar aquí a mi mezcla de secos. Y voy a revolver un poquito al principio con la ayuda del tenedor y después ya voy a meter mi mano para acabar de unificar esta mezcla. Que esta mezcla yo la necesito que esté bien humectada. Si veo que está muy seca voy a agregar un poquito más de leche. Van amasando un poquito con sus manos y sobre todo tratando de unificar la mezcla, que esté súper unida. Sí, creo que le falta un poquitín de leche, cualquier cosita le voy a agregar aproximadamente media cucharadita. Voy a continuar mezclando. En este punto, cuando ya está todo integrado, vamos a agregar los arándanos o cranberries y vamos a agregar también almendra. Yo la almendra, si se fijan, la tengo en palitos. Si la consiguen, adelante póngansela, y si no, lo que pueden hacer es almendra entera, natural, la van a cortar con un cuchillo en trozos grandes y eso es lo que le van a poner. En este punto, cuando ya nuestra masa está unificada, lo que voy a hacer es que la voy a tomar y la voy a dividir en 2. La voy a partir en 2 y voy a trabajar con una mitad. Voy a poner un poquito de harina y voy a hacer como un rollito primero.
Y una vez tengo mi rollito listo, le voy a dar una ligera aplanada a lo largo y luego sobre todo a lo ancho. Y con cuidado lo voy a tomar y lo voy a poner en una charola que ya tengo con papel de horno. Y lo mismo voy a hacer con esta otra mitad. Entonces les voy a explicar más o menos el proceso que llevan los biscottis. En Italia se les conoce como cantuccis, ese es el nombre en italiano. Y entonces los biscottis los vamos a llevar al horno aproximadamente 20-25 minutos a que veamos que ya se empiezan a cocinar. Pero es muy importante sacarlos en el punto en donde todavía estén suaves, porque los vamos a sacar, los vamos a partir en palitos y luego los vamos a regresar al horno a dorar, a hornear por segunda vez. Entonces, si nosotros nos pasamos de tiempo a la hora de cortar, se nos va a quebrar todo. Por eso hay que estar muy pendientes, más o menos son 20-25 minutos cuando los tenemos que sacar para cortarlos. Entonces vámonos al horno. El horno, como siempre, lo tengo en 180 grados centígrados. Entonces nos vamos a ir por 20 minutos. Y una vez que ya pasaron los primeros 20 minutos, están ya casi cocinados, todavía les falta un poquito. Y ayúdense con 2 palas para transportarlos a una superficie donde ustedes los puedan cortar, ¿sí? Y se van a cortar de manera sesgada. Y también les recomiendo mucho que utilicen un cuchillo que sea grueso como este, ¿sí? Nada más es mucho más fácil cortar con uno grueso que con uno delgadito. Entonces así me voy a ir cortando todos los biscottis en forma sesgada. Si se fijan, todavía la cubierta, esta parte está suave y me permite cortarlos muy bien sin que se me rompan. Entonces, una vez que están ya todos cortaditos, ahora sí ya los voy a poner hacia arriba, acomodados en mi charola, ¿sí? Todos van a ir hacia arriba, pegaditos, porque los vamos a regresar al horno, recuerden, a que se doren por un lado y luego los vamos a voltear a que se doren por el otro lado. Y es bien importante también que corten de manera sesgada. Si se fijan, no estoy cortando recto, sino de manera sesgada, porque esta es la forma que tienen los biscottis o cantuccis. Entonces, una vez que tenemos ya listos nuestros biscottis, nos vamos a ir al horno. Entre 10-15 minutos los vamos a sacar, los vamos a voltear y otros 10-15 minutos. A veces el horno se dora más rápido y en 10 minutos están, volteamos y 10 minutos. Acuérdense que cada horno es distinto. Entonces vámonos al horno. Y una vez que ya pasaron 15 minutos, ya si se fijan se ven más doraditos, los vamos a voltear hacia el otro lado, porque queremos que queden doraditos parejo de los dos lados. Están un poquito calientes, pero si lo hacemos rápido no nos quemamos tanto. Y así los vamos a voltear todos hacia el otro lado. Perfecto. Entonces ahora vámonos por otros 15 minutos al horno. Y ya salieron nuestros biscottis del horno, si se fijan están súper doraditos, ya en este punto están listos. Es importante dejarlos enfriar por completo para presentarlos. Y una vez que quedan ya fríos nuestros biscottis, los vamos a poner en un recipiente para presentarlos. A mí me encanta ponerlo en recipientes altos para que queden todos así paraditos. También los pueden poner en un platón, acostados, como sea, pero a mí me encanta ponerlos así. Muchas veces en mi buffet de postres de Navidad pongo diferentes postres en diferentes platos y cuando pongo los biscottis me encanta presentarlos así en contenedores y que den altura a la mesa de los postres. Estos se conservan muy bien
en latas de lámina y duran muchísimos meses, les pueden durar fácil 3 meses y no les pasa absolutamente nada, al contrario, entre más viejitos más se compenetran todos los sabores y son súper ricos. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchísimas gracias.